Continuando con el tema, entonces tenemos a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados están estructurados en conceptos básicos que se establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros. Actualmente, las normas de contabilidad están entre normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera, que son las que regulan los procesos contables. Pero originalmente hablábamos de principios de contabilidad, que es como entendemos cómo se lleva a cabo todos los procesos dentro de la contabilidad. Dentro de estos principios de contabilidad tenemos los que identifican y limitan al ente económico, dentro de los cuales están, primero, la entidad. Este principio postula la identificación de la empresa como un ente independiente de su contabilidad, en su contabilidad tanto de sus accionistas o propietarios, de sus acreedores o deudores, como de otras personas. El objetivo de este principio es evitar la mezcla de las operaciones económicas que celebre la empresa con alguna otra organización o individuo. ¿Qué significa en términos prácticos? El dueño es uno, la empresa es otra. No puede aparecer dentro de la contabilidad de la empresa los pañales del hijo del dueño. Son datos por separado y no se deben de mezclar. El segundo sería el principio de realización. Cuantifica las operaciones económicas que realiza una empresa tanto con otros entes como las ocurridas por las transformaciones internas o por eventos económicos externos que afectan a la entidad. Este principio lo que nos dice es que hay que registrar las cosas cuando ocurren. En el momento en que se están dando, se registran. Si tengo un gasto de un mes, no lo puedo registrar en otro mes. Si tengo la ganancia de un mes, no me puedo esperar al otro mes para registrarla. Cada cosa debe de anotarse en la contabilidad en el mes en el que corresponde. Y luego el periodo contable. Este principio divide la vida económica de una entidad en periodos convencionales para conocer los resultados de operación y su situación financiera por cada periodo, independientemente de la continuidad del negocio. En Costa Rica el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre y las empresas por lo general trabajan con periodos contables de un mes. También vamos a comentar sobre los principios de contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones del ente económico. Dentro de ellos están el valor histórico original. Este principio establece que los bienes y derechos deben valuarse a su costo de adquisición o fabricación. Sin embargo, admite que estas cifras deben modificarse en caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable. También establece que si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios y se aplican a todos los conceptos susceptibles de modificarse que integran los estados financieros, se considerará que no ha habido violación de este principio. Sin embargo, esta situación debe quedar debidamente aclarada en la información que se produzca. El valor histórico, al final, en términos prácticos, lo que significa es, se debe registrar el valor que aparece en las facturas. Cuando lo compré, sea hace un año, hace 3, hace 5, yo tengo que registrar este valor y ese es el que debe quedar en la contabilidad. Existen métodos para mencionar si ha disminuido o ha aumentado en el tiempo. Sí, pero el valor histórico no cambia. Se agregan nuevas partidas que son las que presentan ese aumento o disminución con base en lo que ha ocurrido en el tiempo. También tenemos el negocio en marcha. Este principio presupone la permanencia del negocio en el mercado, con la excepción de las entidades en liquidación. En Costa Rica, las sociedades tienen un periodo de 99 años, o sea, están creadas para siempre, para que funcionen para siempre. Entonces, uno lleva la contabilidad pensando en que la empresa va a existir, toma decisiones para que mejoren sus utilidades, para disminuir sus gastos, pero no hacemos la contabilidad pensando en que vamos a cerrar. Luego está la dualidad económica. Este principio manifiesta que cada uno de los recursos de que dispone la entidad fue generado por terceros, quienes poseen derechos e intereses sobre los bienes de la entidad. A su vez, los recursos constituyen una especificación de los derechos que sobre ellos existen. En términos prácticos, la dualidad económica lo que significa es que de cada activo, de cada bien que posee la empresa, hay una parte que se debe y hay una parte que el dueño la aporta. Hay una relación ahí. De todo lo que tenemos, hay una parte que es mía y hay una parte que se debe. Luego hablaríamos del principio que hace referencia a la información.
y este es revelación suficiente. Este principio se refiere al hecho de que los estados financieros deben contener de manera clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. La revelación suficiente en este caso lo vamos a entender en términos prácticos y hasta donde llevamos de contabilidad con el detalle o el registro. La explicación que se pone debajo del asiento tiene que ser lo más clara para que cualquier persona que lo lea lo entienda. Finalmente, hablaremos de los principios que se refieren a los requisitos generales de un sistema de información financiera. Y para ello tenemos la importancia relativa. Este principio postula que en la elaboración de la información financiera se debe equilibrar el detalle y la multiplicidad de los datos con los requisitos de la utilidad y finalidad de la información. ¿Qué significa? Si hay una diferencia por un valor muy bajo, no vale la pena buscarlo. Uno registra la pérdida o la diferencia como ganancia, dependiendo de lo que sea, pero yo debo dedicarme a cuidar y a vigilar las partidas que son sensibles, las que son más importantes. Si, por ejemplo, entre mis activos, lo más fácil en que puedo perder es con el dinero, porque se lo pueden robar, lo que voy a cuidar va a ser, en mayor sentido, el dinero. Y voy a dejar de estar revisando cosas que tienen poco valor. Finalmente, el principio de consistencia dice que establece que los principios y reglas con los cuales se obtuvo la información contable permanezcan en el tiempo para facilitar su comparabilidad. Asimismo, establece que cuando exista algún cambio, este se justifique y se anote el efecto que producen las cifras. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un gasto sobre un bien, pensemos que compramos una silla y nos costó 10,000, entonces si esta silla nos va a durar 10 años, significa que se nos va a gastar en 1,000 por año. Yo registro el primer año 1,000, el segundo año 1,000, el tercer año 1,000, pero en el cuarto año decido que voy a registrar 3,000. Eso no se puede. Yo debo mantener el mismo valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque de principio a fin no debe haber cambios. Y bueno, en términos contables para Costa Rica, si yo quiero cambiar algo que tiene que ver con la consistencia, debo de primero solicitar el cambio en tributación directa y recibir la aprobación. Entonces, en general, a como inicio, termino. Y esto con relación a los principios de contabilidad. En el próximo video vamos a hablar sobre la segunda práctica, el ejemplo de St. John's.